Estamos con las noticias, la información, lo que está ocurriendo en México y otras partes del mundo. Así que empezamos. Esto es lo más importante. Tensión mundial con el ultimátum de Donald Trump, que ha ido elevando el tono de las cosas respecto a Irán, una tensión enorme que se está generando pues ya a lo largo de los últimos días, pero particularmente esta mañana, particularmente hace unos minutos, hace ratito Donald Trump emitió un nuevo pronunciamiento acerca del tema de Irán y el presidente de los Estados Unidos amenazó este martes con que toda una civilización morirá esta noche. A pocas horas del fin de su ultimátum a las autoridades de Irán en plena ofensiva junto a Israel contra el país asiático, antes de adelantar que en las próximas horas se vivirá uno de los momentos más importantes en la historia mundial. ¿De qué está hablando Donald Trump? ¿Qué tipo de cosa se acerca? ¿Qué tipo de circunstancia es esta para el mundo? Bueno, pues lo que dice Donald Trump, tal cual lo leo, es: toda una civilización morirá esta noche para nunca volver. Toda una civilización morirá esta noche para nunca volver, ha dicho en este mensaje en redes sociales esta mañana de martes 7 de abril 2026. Habremos de recordarlo. No quiero que eso pase, pero probablemente sucederá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda pasar algo revolucionariamente maravilloso. ¿Quién sabe?, dice Donald Trump. Lo descubriremos esta noche. Uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo, ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca, quien ha subrayado que 47 años de extorsión, corrupción y muerte por fin terminarán, en referencia al periodo pasado desde el éxito de la Revolución Islámica de Irán en 1979. Y lo que ha dicho para cerrar su mensaje, este tronante mensaje, diciendo que toda una civilización morirá esta noche, refiriéndose a Irán, refiriéndose a la antigua Persia, pues lo cierra diciendo que Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Trump ha reiterado en varias ocasiones este ultimátum a Teherán, por el que exige que Irán abra de nuevo el estrecho de Hormuz, llegando a asegurar ayer lunes con que el país entero puede ser arrasado en una noche, incluidos ataques contra cada puente y cada central nuclear. El presidente Trump ha acrecentado recientemente, tal como lo señala Europa Press, el presidente ha acrecentado recientemente sus amenazas contra Irán si no acepta sus exigencias, descritas por Teherán como irracionales y excesivas en medio de los llamamientos internacionales al diálogo para poner fin a la guerra, que ha tenido además un gran impacto económico a nivel mundial, y las advertencias de la Guardia Revolucionaria sobre una dura respuesta si se cruzan líneas rojas. Así que este es el panorama. Esta es la tensión mundial que está presente en estos momentos en que estamos transmitiendo esta noticia, en donde Donald Trump afirma que toda una civilización morirá esta noche para nunca volver. Esta declaración, viniendo de una potencia bélica como Estados Unidos, no es cualquier cosa. Estamos hablando de que Trump está afirmando que en las próximas horas se vivirá uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. Por cierto que antes de esto, el presidente Trump criticó la última respuesta diplomática de Irán a las negociaciones que ha buscado su gobierno para poner fin a la guerra, por considerar que se trata de una propuesta no muy buena, pese a que Irán ha dicho que no va a negociar
con un ultimátum, Trump dijo que el país persa ha dado pasos relevantes para avanzar en las negociaciones. Todo esto antes de lo que le acabo de mencionar en el arranque de este espacio noticioso. Donald Trump agregó que si no hay un acuerdo y Estados Unidos cumple sus advertencias, la guerra concluirá muy pronto con la derrota de Irán. Por su parte, Israel atacó una planta petroquímica clave para la operación de un yacimiento iraní de gas natural en South Pars, además de matar a un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán. El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, confirmó lo que llamó un poderoso ataque contra la mayor instalación petroquímica de Irán, misma que es responsable de la mitad de la producción de gas iraní. La congresista demócrata Yasmin Ansari anunció que impulsará un juicio político contra el secretario de la Defensa Pete Hegseth de Estados Unidos, a quien acusó de ser cómplice de la guerra que llamó ilegal y devastadora emprendida por la administración Trump. Ansari informó en redes sociales, como congresista demócrata, que pidió aplicar la enmienda 25 de la que hemos aquí hablado pues en estas últimas horas, tras considerar que Trump ha intensificado el conflicto y amenazado con crímenes de guerra y ataques contra infraestructura civil. Así que ya está esta congresista aludiendo a la enmienda 25, que es esta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que da la posibilidad de que el gabinete del gobierno estadounidense pueda retirar del mando, pueda retirar del gobierno al propio presidente. No sabemos si algo así ocurriría con el gabinete de Donald Trump, pero existe la posibilidad legal que en este caso está siendo invocada por la congresista demócrata. El gobierno de Irán llamó a los jóvenes a formar cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas ante las amenazas de Donald Trump de atacarlas si Teherán no reabre el estrecho de Hormuz. La campaña denominada Jóvenes de Irán por un mañana brillante se realizará este martes como una muestra de unidad y resistencia, informó Ali Reza Rahimi. Rahimi aseguró que jóvenes de distintas ideologías participarán para advertir que atacar infraestructura pública constituye un crimen o crímenes de guerra. También esta mañana le informamos que 3 hombres armados intentaron ingresar al consulado de Israel en Estambul. Desataron un tiroteo que dejó a un atacante muerto, 2 detenidos heridos y 2 policías lesionados. El gobernador de Estambul informó que los agresores portaban armas largas y fueron interceptados por policías y guardias de seguridad. El ministro del Interior señaló que uno de los sospechosos tendría vínculos con una organización religiosa y otro antecedente por narcotráfico. Y en México, varios asuntos importantes de los cuales le estaremos hablando ampliamente esta mañana. Por lo pronto y por hablar de las cosas urgentes de entender y de conocer, la Suprema Corte de Justicia de México ayer validó la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa, sin la solicitud expresa de un ministerio público y sin que exista una petición internacional para congelar los fondos de una persona o empresa. Por mayoría de 6 votos contra 3, el Pleno de la Corte validó el artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que en 2002 previó la creación de la lista de personas bloqueadas por parte de la Secretaría de Hacienda, con el argumento de que se trata de una herramienta fundamental para prevenir delitos financieros y el financiamiento al terrorismo. Además, abandonó los criterios previos que limitaban el congelamiento de cuentas bancarias en México a una petición expresa de autoridades extranjeras o internacionales al resolver 2 juicios de amparo promovidos por una empresa de Sinaloa. Y bueno, pues esto fue lo que resolvió precisamente la Corte el día de ayer. La ministra Yasmín Esquivel Moza votó en contra de reconocer esta facultad de la UIF
que no prevé un procedimiento administrativo para fundar y para motivar el congelamiento de cuentas. Asumió una postura que ha sido difundida ampliamente, la postura en contra de todo esto de la ministra Yasmín Esquivel. Hacienda establecerá los parámetros para la determinación de la introducción o eliminación de quienes deberán aparecer en la lista de personas bloqueadas. El problema lo resuelve el legislador en la Ley de Instituciones de Crédito, pero omitió prever en ella las normas sustantivas de naturaleza administrativa. Esto es lo que le falta a la norma, que permita suponer fundada y motivadamente la conjetura razonable, a partir de indicios suficientes, de la probable comisión de delitos prevenible mediante el bloqueo de cuentas y derivada de investigaciones de orden estrictamente nacional. Mi disenso deriva de una indebida redacción de la norma, por lo que los gobernados no están en posibilidad de conocer los parámetros para determinar quién puede y quién no puede usar sus recursos bancarios por estar bajo sospecha de haber cometido un delito, por tener un indicio suficiente. Pues esta fue parte de la argumentación en contra de lo que la mayoría de la Corte aprobó el día de ayer. Esta mañana también daremos cuenta ampliamente del mensaje que emitió el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán. Defendió la resolución de este organismo de activar el artículo 34 de la Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas para llevar ante la Asamblea General de la ONU la crisis por desapariciones que vive México. Desde su cuenta de X, Juan Pablo Albán reconoció que pueden existir diferencias jurídicas entre el Estado mexicano y el Comité contra la Desaparición, pero advirtió que este debate no debería politizarse tras las acusaciones del gobierno de Claudia Sheinbaum de que el informe sobre las desapariciones es tendencioso. Albán agregó que el desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable y descartó que el informe solo contemple desapariciones anteriores o el fenómeno de desapariciones al 2017. De esto le hablaremos ampliamente. 9 de los 10 mineros secuestrados y encontrados muertos en el estado de Sinaloa a finales de enero han sido ya identificados hasta ahora, mientras que uno permanece en calidad de desaparecido, informó este lunes la empresa canadiense Vizsla Silver. La empresa informó que como resultado de los hallazgos, en coordinación con autoridades, lamentablemente se ha confirmado la identificación de los restos de Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón, sumando en total 9 mineros, 9 ingenieros geólogos, 9 especialistas en materia de minería de alta calificación que fueron privados de la libertad, y ahora 9 de estos 10 cuerpos han sido encontrados e identificados. Uno de ellos se mantiene en condición de desaparecido. Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento de Ocampo, fue asesinado este fin de semana en el tramo de la carretera Rincón de Soto a Poro, en Michoacán, ubicado a unos 20 kilómetros a unos 20 kilómetros de distancia de Ocampo, confirmó la Fiscalía General de Michoacán. El cuerpo del funcionario local fue encontrado en un tramo carretero Rincón de Soto a Poro, sin que exista hasta el momento persona alguna detenida. El gobierno de México minimizó los resultados del bloqueo de transportistas que fue convocado ayer, tras señalar que la convocatoria tuvo afluencia reducida y afectaciones focalizadas, dice el gobierno. Sin embargo, la cuenta de la Guardia Nacional reportó al menos 15 cierres parciales y totales en carreteras de Sinaloa, Puebla, Tlaxcala, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México. Y en este recuento de temas importantes me detengo en lo que ha dicho Donald Trump en otros temas. El presidente de los Estados Unidos habló con la tripulación de Artemisa 2 o de Artemis 2 tras su paso por el lado oculto de la Luna, donde permanecen incomunicados con la Tierra donde permanecieron
permanecieron incomunicados de la Tierra durante más de 40 minutos. Esto estaba previsto, pero bueno, tiene su importancia subrayar que durante 40 minutos pues había una expectativa sobre cómo sería la experiencia de los astronautas tras pasar por el lado oculto de la Luna. El piloto Victor Glover relató que rezó antes de seguir grabando las variaciones de la superficie lunar, mientras que el comandante Ray Baseman afirmó que vieron cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en la misión del programa Apolo. La tripulación informó a la NASA sobre matices café y azul en la superficie lunar, datos que ayudarán a comprender mejor la composición mineral y antigüedad de la Luna. Recé una pequeña oración, pero luego tuve que seguir registrando. Estaba registrando observaciones científicas de la cara oculta de la Luna. De hecho, ese fue el momento en que éramos el planeta más cerca de la Luna. Así que pudimos realizar algunas de nuestras observaciones más detalladas de la cara oculta de la Luna a corta distancia. Estábamos muy ocupados aquí arriba, trabajando arduamente, y debo decir que fue bastante agradable. Y debo decir que fue bastante agradable, debe ser fascinante estar ahí, y desde luego pues estamos siguiendo paso a paso lo que van informando los astronautas de la NASA y el astronauta canadiense que están formando parte de esta pues histórica misión en torno a la Luna. De todo esto y más les seguiremos hablando esta mañana, gracias a quienes están oyendo la radio en las estaciones de Grupo Radio Centro en el país, gracias a quienes están en nuestro sistema multiplataforma de Aristegui Noticias, y muchas gracias a quienes ven y oyen este programa en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo a través de internet en www.aristeguinoticias.com.